Si en tu casa alguna vez has tenido que repetir lo mismo 5 veces, recoge tu habitación, deja de pelear con tu hermana, haz lo que yo te pedí, caramba. Y aún así, parece que nadie, absolutamente nadie, hace caso. Déjame decirte lo siguiente, probablemente el problema no es tu hijo, es que nadie nos enseñó cómo resolver los conflictos dentro del hogar. Hoy yo quiero compartir contigo algunas lecciones que he aprendido, algunas por acierto y otras por error, sobre cómo manejar los conflictos en la familia sin destruir la paz del hogar. Yo quiero hablarte de algo que todos nosotros vivimos, pero que pocas veces nos detenemos a analizar con calma, que son esos conflictos que se suscitan en el hogar. Porque vamos a ser honestos, en todas las familias hay conflictos. Si dices que no, estás mintiendo. En todas, absolutamente. Hay discusiones, momentos de tensión, situaciones donde uno siente que está hablando, pero que nadie te está escuchando para nada. En mi caso particular, por ejemplo, uno de los conflictos más comunes en casa tiene que ver con algo que seguramente muchos padres conocen bastante bien, y son las discusiones entre hermanos. Se discuten, se pelean, hay chisme entre ellos, pequeñas rivalidades, cosas que parecen pequeñas, pero que si uno no las entiende bien, pueden crecer esas cosas. Y es ahí donde uno tiene que intervenir. No necesariamente para imponer, pero para enseñar principios. Porque una de las preguntas que yo siempre les hago es esta, en ese sentido. ¿Cómo es posible que a veces tratemos mejor a un amigo que a la hermana o al hermano con la que nacimos del mismo vientre? Eso nos obliga a nosotros a hablar de cosas profundas, del amor al prójimo, del respeto, de la convivencia. Y bueno, otro conflicto recurrente en muchos hogares también aparece en el mío, que es el orden. Las habitaciones desordenadas, la ropa tirada por allá, las pertenencias fuera de lugar. Y bueno, bajo esas condiciones uno entiende algo importante. Los conflictos del hogar casi nunca son solo sobre el objeto del conflicto. No es solamente la habitación desordenada, ni la discusión entre las hermanas. Muchas veces son oportunidades para formar carácter. Ahora, también hay momentos donde uno, como padre, tiene que detenerse y decir, esto no está funcionando. Tenemos que de alguna manera hacerlo diferente. Eso a mí me ha pasado. Por ejemplo, cuando le he dado consejos a un hijo una y otra vez y veo que no hay movimiento, que no tira para adelante con lo que le estoy diciendo, no hay empuje, no se avanza. Entonces, uno entiende que no basta con repetir las palabras. Hay que buscar estrategias, herramientas, formas, de modo que eso cree disciplina y que ayude a formar hábitos. Porque la disciplina bien entendida no es castigo. La disciplina es una herramienta para avanzar en la vida, y así lo tienes que ver tú y tus hijos. Pero también quiero decir que uno de los errores más grandes que yo mismo cometí como padre fue exigir cosas que yo no estaba viviendo. Y eso es algo que muchos padres hacen sin darse cuenta. Por ejemplo, en un momento yo veía a mis hijos inclinados a comer mucha comida chatarra, comida poco saludable. Y yo quería corregirlos, ¿verdad? No comas eso, muchacho, que te va a enfermar. Pero un día yo me di cuenta de algo bien incómodo, ¿verdad? Que el que más proveía ese estilo de vida de comer chatarra era yo mismo. Entonces, tuve que tomar una decisión. ¿Cuál? Cambiar mis hábitos de alimentación, cuidar mi salud. Y yo, bueno, ya ustedes saben, yo he perdido peso, mi diabetes está controlada hoy en día. Y lo interesante es que ahora no tengo que convencer tanto a mis hijos. ¿Por qué? Bueno, porque ellos están viendo el ejemplo. Fue ahí entonces cuando yo entendí que una de las lecciones más poderosas de la vida familiar es que la autoridad más fuerte no nace de las palabras, sino del ejemplo, porque el ejemplo arrastra. Ahora bien, cuando observo muchos hogares hoy, veo algo que empeora muchísimo los conflictos, y es el desbalance entre la corrección y el amor. Hay hogares donde todo es corrección a toda velocidad,
corrige aquí, corrige allá, corrigiendo todo el tiempo. Tú eres el liquid paper, el corrector, pero el hijo nunca siente el amor detrás de la corrección. Y cuando eso pasa, se crea una barrera muy sólida. ¿Por qué? Porque tu hijo empieza a pensar que todo lo que recibe de ti es reclamo. Y eso genera, indefectiblemente, en distancia. Otra cosa que yo veo mucho es el tono alterado, la voz alta, la tensión constante. Cuando eso se vuelve el ambiente normal del hogar, algo muy, pero muy peligroso sucede, que es que el respeto se convierte en miedo. Y el miedo nunca construye relaciones sanas. Nunca, nunca, nunca. Por eso, uno de los cambios de mentalidad más importantes que yo he tenido es entender que el rol del padre no es ser un controlador, sino más bien un pacificador. Ser una persona amorosa, ser una persona responsable y dejar de vivir en la queja. ¿Por qué? Porque la queja es uno de los generadores de conflicto más grandes que existen. Muchas veces escuchamos frases como, por ejemplo, yo no sé por qué tú eres tan desorganizado. Yo no sé por qué tú siempre haces lo mismo. Esas frases para nada resuelven, señores. En cambio, algo mucho más efectivo es hacer requerimientos que sean claros y concretos. Si necesitas algo, pídeselo de manera amable a tu hijo, con amor, con tranquilidad, con educación. No reclamando, no quejándote. Y además, hay algo más importante todavía. Antes de tú exigir, ¿verdad? Pregúntate, ¿esto lo puedo hacer yo? ¿Por qué? Porque a veces estamos esperando que otro haga algo que nosotros mismos podríamos hacer de manera autosuficiente. Hay ropa que lavar, hay un reguero que recoger. Si tú puedes hacerlo, simplemente ve y hazlo. Si necesitas ayuda, entonces pide ayuda de manera concreta. Ese pequeño cambio, transforma el ambiente de manera inimaginable en el hogar. Ahora, hay un principio que para mí ha sido absolutamente transformador en la resolución de los conflictos. Y es el perdón. Sí, el perdón. Señores, el perdón es terapéutico. El perdón es necesario. Todos los días nosotros nos equivocamos. Todos los días nosotros decimos algo mal. Todos los días nosotros reaccionamos de una manera que no fue la mejor. Y muchas veces el conflicto no se resuelve porque nadie quiere dar el primer paso. Pero cuando uno dice, me equivoqué, perdóname, algo sucede en el corazón de las personas. Cuando tú dices, perdóname, el corazón se ablanda, se abre, se restaura. Yo he tenido que pedir perdón a mi cónyuge muchas veces y también a mis hijos. ¿Por qué? Porque pedir perdón no te hace débil. Esa es la creencia que nos han inculcado. Lo que hace es hacerte humano. Y una familia donde existe una cultura de perdón es una familia donde los conflictos no se acumulan, señores. Lo que hacen es sanar, limpiarse. Se transforma esa familia donde existe esta cultura. Y todo esto me ha llevado a reflexionar mucho sobre algo que considero fundamental hoy. Nosotros necesitamos volver a pensar la crianza, señores. No como una reacción constante a los problemas, sino como una crianza con intención, una crianza intencional. Una crianza donde los padres aprendan principios claros para resolver conflictos, formar hábitos y crear un ambiente de amor, respeto y liderazgo en el hogar. Por eso, en las próximas semanas vamos a tener una experiencia muy especial que hemos titulado Resolviendo la crianza intencional.
será un espacio donde nosotros vamos a compartir lecciones de vida prácticas nacidas de la experiencia real de la vida familiar, de nuestra vida familiar. Son lecciones que no solo aplican a la crianza, sino que también aplican en el trabajo, el matrimonio, en cualquier relación humana. Más amor y más ejemplo. Soy Néstor Saldívar, el hombre que resuelve. Recuerda, todo problema tiene solución y cada desafío es una oportunidad para crecer. Si este contenido te inspiró, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y síguenos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada. Nos vemos en el próximo video y mientras tanto, sigue resolviendo.